Vamos a dar comienzo a un nuevo espacio de presentación de trabajos libres. En primer lugar tenemos a Jackie Larrieux, con una especialización en tanatología, especialización en logoterapia y análisis existencial, consejera en logoterapia, miembro acreditada por el Instituto Viktor Frankl de Viena, Austria. Es facilitadora de talleres de alumnos de primaria y secundaria y escuela de padres de familia, capacitaciones a maestros, acompañamientos a niños, adolescentes, adultos y parejas de psicoterapia con la Escuela de Logoterapia. Es coordinadora general de voluntarios, Fundación Humanizando Lima y Perú. Tiene un curso certificado por la PAP, Primeros Auxilios Psicológicos, brigadista en contingencia emocional en momentos de crisis y desastres. Está diplomada en Reiki japonés, Usui Shiki Ryo, Sistema de Sanación Natural, co-conductora en la radio en el programa Vida con Sentido. La escuchamos. Gracias. Buenas noches, buenas tardes. Para mí son bien tardes porque mis 2 horas de diferencia hacen mella, como decimos. Tengo para ustedes 2 pasiones. Mi pasión número 1, que es ser maestra, que dejé de la docencia por ser mamá, y tengo la especialidad de logoterapia, que fue lo que ayudó realmente a encontrarle sentido a la vida, el para qué. Una vez que comencé yo a trabajar con esto y a darle el matrimonio, como digo yo, entre la docencia, a pesar de no trabajarla en este momento como tal, como profesora de aula, y la logoterapia, comencé a darme cuenta un poco justamente lo que hemos estado escuchando hoy día con todos los que han tomado educación, ¿no? Que es justamente este triángulo y poder lograrlo, que es el trabajo con alumnos, padres de familia y maestros, para poder llegar a la logoeducación, es decir, una educación con sentido. Si a mí me dicen, sumo logoterapia y educación, ¿podré llegar a tener lo que es la logoeducación, una educación con sentido? Yo apuesto a que sí. Este es un trabajo realizado por los maestros, donde se les pidió, por favor, que dieran características de lo que era un profesor y un maestro. En el momento en que ellos comienzan a notar, porque se paraban, como que yo les diga a ustedes, párense y escriban libremente, comenzaron a poner la diferencia justamente entre el profesor y el maestro. El profesor en realidad puede ser cualquiera. Cualquiera puede pararse a dictar una cátedra. El maestro es algo más allá. Es la vocación, es la pasión, es el sentido que le da justamente a la educación. Y comencé a iluminar delante de ellos, justamente, esta fue nuestra primera cita de padres de familia, y teníamos palabras donde ya encontrábamos justamente claves de logoterapia, dejando huellas, modelo, ejemplo, forma, mirada, acompaña, transformar, trascender. Entonces yo dije, wow, acá comienzo bien. Y esta fue la primera sesión del año. Todos aquí los presentes sabemos qué es la logoterapia. La logoterapia, justamente trabajamos autotrascendencia, autodistanciamiento, vínculos, digamos, algo tan importante en la educación. Si un maestro y un alumno, y hoy en día los maestros y los padres de familia no tienen vínculo, estamos retrocediendo en lugar de avanzar. Y justamente lo que queremos es nosotros encontrar esta educación con sentido, educación en valores, rescatar los valores. Lo he venido escuchando desde ayer. Y yo decía, estoy reforzando mi propuesta, que más que propuesta van a ver al final que tengo un regalo para ustedes, que lo sentí regalo para mí, que son los testimonios de padres de familia, de alumnas y de una maestra. ¿Qué cosa es educación? Todos sabemos lo que es educar, es formar en habilidades, valores, creencias, hábitos a personas. No es pararme delante de un aula a decir de paporreta lo que tengo que decir. Muchas veces
ha ocurrido y lo he escuchado cuando yo todavía era docente, todos los años hago lo mismo. Claro, mi especialidad es inicial y a mí me cambiaban entre 3, 4 y 5 años. Y un año me dijeron, te pasamos a primero de primaria. No, gracias. Prefiero que me regresen a 4 años. Y el año que yo gocé fue el en el que enseñé 3 años. ¿Por qué? Tenía 5 japoneses y 2 coreanos, donde llegaron a decirme, en esa época, que son muchos años atrás, daba una serie japonesa, Shogun, deben calcular la edad que tengo. Y la cosa es que me tomé la molestia de ver la serie para aprender algunas palabras sueltas y pedir a los padres que me enseñen a, preguntarles si desean ir al baño, cosas de emergencia. El gran premio fue que en diciembre los papás no hablaban español y los niños hablaban fluido el español. Eso quiere decir que en nuestras manos como docentes está la esponja que son todos estos niños, que la responsabilidad que tenemos es inmensa. Levante la mano acá, por favor, ¿quién no ha pasado por un aula? Y sin embargo, cuando yo estudiaba, mis hermanos me decían, lo único que haces es pintar y dibujar. Y yo decía así, ¿sí? Tengo 2 hermanos abogados, una hermana comunicadora y la maestra, a quienes los ponía en vacaciones a todos a hacer tareas. Este es un trabajo que hice con los maestros del colegio que quisiera hacer una referencia. Este colegio está en San Isidro, que es una zona, digamos, muy bonita de Lima. Sin embargo, este colegio es un colegio parroquial, donde normalmente están las hijas de los trabajadores del hogar o de los choferes. Tanto así que muchas veces cuando tenemos talleres de padres me dicen, Miss, no pude venir el lunes del mes anterior porque tenía que servir la comida. Entonces digo, yo voy a hablar con el colegio, tanto es así que me comprometí y he hablado con la directora porque no pueden sancionar a alguien que deje de ir a una escuela de padres por trabajo. O sea, esa es digamos, la rueda de la vida complicada que tenemos a veces y lo que tenemos que nosotros hacer, ¿qué cosa es? ¿Facilitarla o complicarla? Facilitarla. Estas son fotos tomadas reales de las capacitaciones de las chicas, de los talleres de padres, que son más de 100 padres de familia cada vez que nos reunimos y es una vez al mes. Y esta es de maestros, fue la primera, donde se le pidió a cada uno que le hiciera un letrero de bienvenida a su aula. La Ley de Educación no ha salido el texto, pero es justamente lo que estamos apostando, a tener una educación con sentido, recuperar todo lo que hemos venido escuchando, valores, vínculos, pero que no quede en el papá, en la mamá, sino justamente en el triángulo famoso que estamos apostando, que se refuerce el vínculo padre de familia, maestros, maestros, padres de familia, alumnos y todos con talleres. Y estoy segura, a cómo vamos, estamos en septiembre, sí vamos a lograrlo. El resultado va a ser positivo. Comenzamos con un colegio y de verdad de repente es un sueño, pero mi sueño es lograrlo, al menos comenzar por Lima, ir a provincias y, ¿por qué no?, en mi país, ¿no? ¿Qué trabajamos con los maestros? Los temas son justamente hacia una educación con sentido, perdón. Tecnología y humanidad, el niño herido, pero el niño herido es yo maestro, mi niño herido. El trabajo es de cada uno, es el trabajo personal, es el trabajo, es la mochila que todos tenemos atrás y que a veces no queremos verla. El sentido de mi vida, ¿qué misión tengo? Ese taller fue, la verdad, maravilloso, porque escuchar a un maestro decir, yo tengo 2 turnos de trabajo,
para poder ganar lo que debo ganar para poder vivir, tengo que tener los trabajos. Yo recuerdo que cuando entré a la universidad, primera semana de clases, nos dan la bienvenida, sentados, era un chico, diré sentadas, y la profesora dice, bienvenidas a la Facultad de Educación, si quieren hacer plata, tienen cantidad inmensa de facultades para que comiencen a hacer su traslado. Somos conscientes que no es una profesión bien remunerada y la más importante del mundo. El policía pasó por un maestro, el ministro pasó por un maestro, el presidente pasó por un maestro, y llegará el momento en que, verdad, nos demos cuenta de la importancia que tiene el maestro. Pero apunto justamente a todo lo que está ahora en proceso de, yo no digo quiebre, sino en la cuerda floja, donde tenemos que ajustarla para poder recuperar valores, para poder orientar justamente a la familia del siglo XXI, no la educación del siglo XIX, no la educación del siglo XX, que lo tenemos aquí nomás. Muchos de nosotros hemos estudiado en el siglo XX. El perdón como fuente de amor, o sea, ver al maestro humano. No es el maestro que viene, dicta y se va, es justamente el que crea el vínculo, el que puede ser capaz de emocionarse con el dolor de una niña o como ha pasado a veces, llega María, se duerme y en lugar de decirle, María, ¿por qué te has dormido?, acercarse con este vínculo que debemos crear, darle la oportunidad de explicar por qué se quedó dormida. Nosotros no somos adivinos, quizás tuvo una mala noche, quizás el papá llegó tomado, quizás la violentaron, quizás le pegaron, quizás no tuvo comida esa noche. Y nosotros no somos adivinos, pero sí tenemos que desplegarnos, tener que abrir el corazón para poder llegar justamente a lo que nos dice la logoterapia. Sentido, una educación con sentido. El vínculo, que lo he nombrado básica y emocionalmente, permanentemente. En talleres de padre de familia, ¿qué hemos visto? Soy un ser valioso, el perdón. Acá lo lindo, no quisiera leerles todo porque ya me hicieron el primer letrerito de 10 minutos. No quisiera leerles todo, pero sí es impresionante ver cómo los padres de familia, que les digo, y Ricardo es testigo porque me acompaña muchas veces en las escuelas de padres, se les da trabajos en equipo y luego los invitamos a pararse al frente a un delegado de cada equipo y a veces ellos dan su propio testimonio. Padres donde han sido ellos heridos, violentados, violados, padres hijos de padres alcohólicos, y ellos están encontrando justamente un sentido a todo esto. Con las niñas, porque el trabajo se ha hecho con cuarto y quinto de secundaria, se ha trabajado también el niño herido, el perdón, se hicieron 2 trabajos, en 2 sesiones, trabajos de orientación vocacional, donde las chicas dicen, oh, tengo que hacer lo que a mí me gusta, no lo que a mi papá le gusta o a mi mamá le gusta. Es el momento en que abren los ojos, pero aprenden a que con respeto pueden dar a conocer su punto de vista. Y las chicas ahora tienen la fortaleza de decir, quiero estudiar Derecho y no quiero ser psicóloga, porque yo quiero defender, digamos, lo dicen tal cual tienen que decirlo. Un papá donde le están diciendo que quiere elegir la profesión que le gusta, justamente porque tiene ella todo el sentido, todo el poder de poder explicar, tienen que apoyar y los padres están comenzando a apoyar. La propuesta de humanizar la educación, entonces lo hemos visto también, responsabilidad,
amor. Algo que estamos nosotros tratando de recuperar, porque hay mucho distanciamiento. El tiempo, hay papá, mamá que trabaja, ¿y quién cuida? A estas chicas, ¿quién las cuida? Si la mamá, en el caso que sea una empleada del hogar, tiene que trabajar. ¿Quién le dice, tienes que hacer tareas? Comienzan a ser sobrevivientes. Y tienen figura materna o paterna, o los dos, o la abuela. ¿Cuántas familias hay que quienes cuidan son los abuelos, sobre todo cuando la mamá trabaja 24 horas en otro lugar? Integridad, equidad, solidaridad, creatividad. Hay que ser creativos. Creo que los maestros tenemos ese plus en la vida y es la creatividad. Sale de la nada, porque tenemos que tener recursos de donde no hay. Y eso no nos los enseñan, nace. Lo tenemos acá, en el corazón, en el alma. Entonces, la propuesta de Humanizando la Educación es el vínculo y la horizontalidad. La horizontalidad es algo que cuesta mucho trabajo en maestros, porque hay que hacerles entender que no es que se les tenga falta de respeto, sino es poder llegar como un tú, yo, tú. Somos iguales. Mi título no me hace más. Somos humanos. Entonces lo que estamos tratando es de humanizar la educación, somos iguales. Aquí sí tenemos que acercarnos de una manera en la que nos vean a nosotros con la gran confianza en que nos puedan contar sus problemas. El liderazgo pedagógico en un vínculo, en casa y en la escuela, practicar la educación basada en valores y la coherencia. Lo he escuchado en más de una oportunidad. Yo no puedo decirle como mamá, Mariana, no puedes fumar, y yo salgo a prender mi pucho. ¿Hay coherencia? Porque tú sí y yo no. Otra vez borracho. Pero papá, si tú vienes borracho todos los días. Identificar el vacío existencial, buscarlo para poder acompañar. Somos los grandes acompañadores de la vida. Buscar un sentido a la vida. Todos somos seres resilientes. Identificar la huella de sentido y no practicar la verticalidad. El video. Hay un video para poder terminar porque ese de acá es como una evaluación al trabajo que se ha hecho en el Colegio Reina de la Paz. No, no se escucha bien y... No, se está... De verdad yo no puedo decir muchas cosas, pero la idea era escucharlos. En la parte de papás, ¿no? Justamente lo que pasa es que lo increíble es que usan palabras de logoterapia. Hablan de resiliencia, hablan de sentido, hablan de vínculo. Pon el play para irme acordando porque más o menos… Y es una pena porque si quieren el link, lo pueden tener ustedes y vale la pena que lo vean. En realidad es un video que duraba 11 minutos y como me dieron 20 minutos tuve que reducirlo a 5. Es increíble ver cómo los padres ya toman conciencia de lo que es la logoterapia y agradecen al colegio el poder tener la oportunidad de tener estos trabajos personales. La maestra, que es el siguiente testimonio, agradece la oportunidad de trabajar justamente este triángulo que hemos visto, tan importante, ¿no? Porque no trabajamos solamente con una arista, sino con las tres. Maestros, alumnos y profesores. No nos olvidamos de ninguno. Porque muchas veces se trabajan
o maestros, alumnos, o padres, alumnos, pero no con los tres. Y después las chicas, hay 2 chicas que agradecen la oportunidad de poder conocerse, de poder retomar la comunicación con sus padres, de poder decidir y agradecer que quiere ser ingeniero vía energética, ¿no? Y que su papá quería que trabajara otra profesión y aceptaron porque las razones ya no son quiero porque quiero. Bueno, es una pena, la verdad, el video, pero me comprometo al que lo desee, puede tener esa es la profesora, que es la directora del colegio, y después salen mis 2 chicas, una de 4º de secundaria y la otra de 5º de secundaria, donde de verdad me sentí yo agradecida de poder hacer este trabajo, vincular este trabajo de Logo Educación. Muchas gracias. Yo soy Victoria Capdevila, Mónica Mademan, somos psicólogas con formación en cuidados paliativos, psicotrauma y logoterapia y sistémica también. Mónica es coordinadora de Care Home, que es una empresa que se dedica a la asistencia de cuidados paliativos domiciliarios y yo soy parte del equipo que Mónica coordina. Vamos a compartir con ustedes una ponencia que se llama Uno para Todos y Todos para Uno, trabajo interdisciplinario en cuidados paliativos. La siguiente, ¿puede ser? Bueno, de alguna manera compartir con ustedes estos puntos que nos parecen centrales para entender un poquito el para qué de nuestra tarea y por qué hoy queríamos compartir con ustedes los aciertos y las dificultades que tenemos en el trabajo en equipo. Quizás no todos de ustedes trabajen en cuidados paliativos específicamente, pero seguramente aspectos de lo que es el trabajo en equipo, el trabajo interdisciplinario, multidisciplinario, cómo conlleva a una gran posibilidad y cómo también a veces es una gran dificultad. Entonces, algunos de estos aspectos lo pueden trasladar a cualquier área de intervención y de trabajo. De alguna manera, nosotras, cuando pensamos el trabajo de cuidados paliativos desde la logoterapia, lo primero que pensamos es, más allá de cómo hacer el acompañamiento o lo que uno podría pensar con qué técnicas trabajamos, algo central que para nosotras es muy importante al momento de conformar equipo de trabajo es poder pensar con qué concepto de persona vamos a trabajar. Y de alguna manera la perspectiva antropológica y existencial que plantea Viktor Frankl es como nuestro foco o nuestra guía para las distintas intervenciones que después hacemos a lo largo de todo el proceso de paliativos. Este ser biológico, psicológico y espiritual, y de alguna manera también desde esa concepción de persona es que se toman las diferentes decisiones. El concepto que tenemos sobre enfermedad, sobre sufrimiento, la importancia de poder trabajar en esta idea que Frankl planteaba del sufrimiento evitable e inevitable, la enfermedad o la situación de cuidados paliativos irrumpe de una manera única y irrepetible en cada una de las personas que atraviesan ese proceso. Y de alguna manera poder conocer también cómo es la historia de enfermedad de estas personas, las historias de los duelos, las historias que tienen en relación a qué mecanismos de afrontamiento cuentan para encontrarse con esa situación que irrumpe de una manera irrepetible, es de alguna forma el puntapié para ver qué expectativas o qué estrategias se pueden tomar para poder acompañarlo en el vivir hasta que acontezca el morir. Porque de alguna manera, siempre cuando pensamos en cuidados paliativos, a nosotras nos pasa mucho, porque además integramos el equipo de pediatría, que nos pregunta, ¿cómo podés hacer eso? Como que una cuestión como mágica, ¿no? De por qué uno podría dedicarse a acompañar estos procesos. Y nosotras siempre decimos que es cierto que trabajamos con el concepto de muerte y acompañamos a la calidad de vida, al buen morir, pero nosotros en paliativos trabajamos con la vida.
no estamos en todos los encuentros terapéuticos planificando el velatorio o las cartas de despedida. En algún momento sí, y es el concepto de decisiones anticipadas, que es tema central en cuidados paliativos, pero nosotras hemos tenido procesos que hemos acompañado hasta decisiones de matrimonios, estando en cuidados paliativos. Algo importante también es poder pensar cuál es el concepto de dolor con el que vamos a trabajar, porque de alguna manera, como nuestro trabajo es en equipo, hay que tener ciertas coincidencias para poder pensar las estrategias que después se van a enfrentar. Y algún concepto importante logoterapéutico que está de alguna manera impuesto al final en donde dice el ser humano, que tiene que ver cómo también nosotros entendemos el concepto que Frankl nos plantea, que para mí es un concepto por excelencia, que es del hombre doliente. Y muchas veces nosotras interpretamos que tenemos el privilegio de encontrarnos con las personas que la enfermedad les ha servido de despertador existencial. Y con esto no queremos decir que todos nuestros pacientes se mueren felices, porque no apuntamos a eso. Pero sí somos privilegiadas en encontrarnos en la posibilidad de cómo estas personas que se encuentran con la realidad y con la verdad absoluta que todos tenemos, todos sabemos que nos vamos a morir. No sabemos cómo, no sabemos cuándo, no sabemos dónde, no sabemos quién vamos a tener al lado. Pero el mundo frente a esa verdad, que es absoluta y es certera, enmudece. Y tenemos la posibilidad en el acompañamiento que hacemos de ver cómo esta verdad, que aparece presente e inevitable, sirve de despertador existencial. Hay una frase que nos sirve mucho para reflexionar, que es la siguiente. Dice Juan Gómez Rubí: el objetivo de la medicina no es solo combatir la muerte, sino luchar contra la muerte prematura. Y cuando ello no es posible, evitar el dolor y el sufrimiento para permitir una muerte con tranquilidad. Y esta filmina se une a la siguiente, por favor, que es una definición de cuidados paliativos que de acá se podrían desprender todas las tareas que nosotras hacemos a lo largo del proceso. Dice que los cuidados paliativos es un enfoque que mejora la calidad de vida de pacientes y familias. Ahí tenemos nuestras unidades de asistencia, el paciente y la familia, y en el caso de pediatría también la escuela. Esto es importante también, que se enfrentan a los problemas asociados con enfermedades amenazantes para la vida, a través de la prevención y el alivio del sufrimiento, por medio de una identificación temprana e impecable evaluación y tratamiento del dolor. Este es otro de los objetivos, el tratamiento del dolor y el control de síntomas. Y otros problemas, y miren la definición preciosa que tenemos acá: físicos, psicológicos y espirituales. Y esto es de la Organización Mundial de la Salud. Esto no es que elegimos trabajar con lo psicológico, elegimos trabajar con lo físico o elegimos trabajar con lo espiritual. Elegimos trabajar con la persona que padece. Y el objetivo nuestro es rescatar esa subjetividad de la enfermedad. No tengo que vivir para el cáncer, tengo que vivir con el cáncer. Esta definición se sostiene en dos factores que son centrales. Nuestra disciplina se codea con la bioética. Imagínense los debates que tenemos en relación a muerte digna y decisiones anticipadas, y más trabajando con niños. Y de alguna forma rescatamos que esta definición se sostiene en los dos valores de cuestiones éticas centrales que tienen que ver con hacer el bien, con minimizar el daño y con el respeto de la persona que padece. Nosotras trabajamos mucho en intentar desarmar los cercos de silencio. La familia no quiere darle la información al paciente de lo que está sucediendo. Si es el paciente el que no quiere preguntar, espectacular, se respeta, pero que sea la familia la que dice, no le vayas a decir eso, esta parte no se la digamos. ¿No? Nos pasa con los niños, por ejemplo, que los mismos chicos nos dicen a nosotras, me fui a sacar sangre y decía oncología pediátrica, pero no le cuentes a mi mamá. Los nenes, ¿no? Al revés pasa. Bien, avanzamos dos más, esta y otra más. Bien, este concepto de dolor total es de esta autora que acá está escrito y tiene que ver con que cuando hablamos de dolor,
nos encantaría que esto pase en todas las disciplinas, pero particularmente en cuidados paliativos, hablamos del dolor físico, hablamos del dolor espiritual, del dolor social, económico y emocional. Esto es importante porque de alguna manera uno podría pensar, bueno, a ver, ¿por dónde empiezo a indagar cómo está esta persona en relación a lo que uno podría pensar en un pronóstico de madurez como noética, ¿no? ¿En qué lugar está para entender el para qué de lo que le está pasando? Bueno, acá tenemos una primera indicación. Y algo importante es que las decisiones que vayamos tomando en conjunto con el paciente tienen que estar también guiadas por este concepto de dolor total. Esto no es que en una sesión voy a trabajar solamente con el dolor de la rodilla. Bueno, justamente vamos a poner este ejemplo, ¿no? Pero digo, tiene que ver con integrar esta cuestión. Y esto también es un indicador de cómo vamos a trabajar en el equipo. Bien, como decíamos antes, el abordaje o las unidades de abordaje tienen que ver con el paciente, con su familia y con el equipo tratante, que esto es muy importante. Y ven que hay como una intersección entre las tres unidades, y esa intersección tiene que ser rescatar la subjetividad. Y en este rescate de la subjetividad, de alguna manera, ligado al lema del Congreso, tiene que ver con brindarle al paciente la posibilidad de rescatar su humanidad en el enfermar. Bueno, acá compartimos pareciera como una imagen de historieta, ¿no? Que justamente son 4 ciegos que están conociendo a un elefante. Entonces cada uno toca una parte diferente, cada uno toca la parte que le toca, ¿no? Entonces uno dice, el elefante es como una gran serpiente, y se lo imagina de esta forma. No, es más bien como el tronco de una palmera, dice otro, y le da esa forma en su imaginación. ¿Pero qué decís? Es un enorme abanico, dice el que le toca la oreja. Y el último dice, están todos equivocados, es como un ratón. ¿Sí? Creemos que en cuidados paliativos no podemos pensarnos si no es en trabajo en equipo, ¿sí? En equipo interdisciplinario. Y la realidad es que, si bien parece que estoy diciendo una obviedad, ¿no? Porque Victoria hablaba que ya desde la definición de cuidados paliativos hablamos de que vamos a hacer un abordaje integral del paciente, donde vamos a trabajar en relación al dolor total, en relación a los aspectos físicos, emocionales, psíquicos, espirituales. Pareciera que no hay otra forma que abordarlo que no es desde la cuestión interdisciplinaria, pero la realidad es que cuando uno va a la práctica se encuentra con que quizás hay médicos que solamente hacen manejo del dolor y que son excelentes administradores de opioides, pero eso no es hacer paliativos, ¿sí? O sea, esto desde la práctica puntual hasta pensar que quizás en instancias más formales, quizás en equipos, no sé, o en hospitales, cuando hay un equipo de cuidados paliativos, el único cargo que hay como nombramiento es el del médico, ¿no? Entonces digo, parece que estoy diciendo una obviedad, pero la realidad es que en la práctica esto sucede. Pasamos. En cuidados paliativos hay, en principio, o tendría que haber un equipo básico integrado por médico paliativista, psicólogo y formado en cuidados paliativos, formado en abordaje en familia, y enfermero también con abordaje en cuidados paliativos. Hago esta especificidad porque esto tiene que ver, quizás después cuando avanzamos, nos encontramos que uno de los obstáculos que podemos encontrar en el trabajo en equipo es la dificultad para unar criterios de intervención, ¿no? Entonces, el hecho de que todos los profesionales tengamos alguna formación en cuidados paliativos va a hacer que podamos tener un abordaje común en cuanto a los criterios frente al paciente. Es el equipo básico de cuidados paliativos y sin dudas hay otras especialidades, otras profesiones como la kinesiología, terapia ocupacional, fonoaudiología, musicoterapia, terapias complementarias no farmacológicas, ¿no? Que aportan al abordaje integral del paciente. Cuando digo terapias complementarias, ¿sí? No decimos terapias alternativas, sino que la idea es poder complementar el tratamiento que va recibiendo el paciente. Y muchas veces los pacientes nos dicen, pero yo tomo té de no sé cuánto, tomo los gorgojos, tomo... Bueno, a ver, si el paciente, digamos, cree que esto le va a traer a su bienestar y es algo complementario y no viene a reemplazar otras intervenciones que se están haciendo, es válido. Por supuesto que no interactúe con la medicación que está tomando y demás.
Bueno, todos para uno. Dijimos que en paliativos hacemos un abordaje interdisciplinario, que somos muchos profesionales mirando a un mismo paciente, ¿sí? Y apuntando al mismo objetivo, que esta es la idea, que no siempre sucede, pero que tiene que ver con el bienestar del paciente, con buscar o ayudar a la mejor calidad de vida de este paciente frente a esta situación de enfermedad grave, de enfermedad avanzada. Cuando tomamos esa parte de la definición, donde uno habla de enfermedad avanzada, de enfermedad grave, la realidad es que los pacientes con los que trabajamos, más allá de su situación puntual de enfermedad, viven con el fantasma de la muerte, más cerca o más lejos, pero esto es algo con lo que tenemos que trabajar todo el tiempo. ¿Cómo vamos a abordarlo? Podemos hablar de equipo multidisciplinario o equipo interdisciplinario. El equipo multidisciplinario es un equipo formado por profesionales independientes con formación en diferentes ámbitos que trabajan en un área común. ¿Sí? Es lo que venimos hablando. Si vamos a la definición de equipo interdisciplinario, hablamos de un equipo formado por profesionales independientes con formación en diferentes ámbitos que trabajan en un área común. O sea, estamos diciendo lo mismo. ¿Sí? Pero, ¿cuál es la diferencia? En el equipo multidisciplinario, la información se comparte de modo impersonal. Cada uno hace algo con su parte. ¿Sí? Esto es lo que vemos muchas veces cuando, por ejemplo, se trabaja, no sé, se me ocurre desde el área de la medicina, pero cada uno lo puede aplicar desde la educación y demás, ¿no? Como que, por ejemplo, yo, medicina va a la historia clínica, entonces ve, el oncólogo vino, lo vio e indicó. El clínico vino, lo vio, indicó. La psicóloga vino, el psiquiatra vino, indicó. ¿No? Como cada uno aportó su parte, pero pareciera desde un lugar diferente. Y entonces es un proceso terapéutico fragmentado, ¿sí? Es cuando vemos a un oncólogo que mira una tomografía y que dice, bueno, a ver, te voy a dar esta línea de quimioterapia, para este tipo de tumor va bárbaro, pero no vio ahí el paciente que está con los análisis clínicos súper anémico, bueno, con todo desregulado, que si a este paciente le damos esa quimioterapia lo matamos, ¿sí? Entonces, muchas veces esto es lo que pasa en los abordajes multidisciplinarios. O cuando yo me quedo solo desde el rol de la psicóloga y digo, tengo que avanzar en información con este paciente y vamos a trabajar y no me estoy dando cuenta que desde lo médico le van a dar el alta en 1 hora. Entonces yo no lo puedo dejar irse de alta movilizado con todo. ¿Sí? Entonces es importante que trabajemos como equipo interdisciplinario. ¿Cuál es la diferencia? Que la información se comparte, se analiza entre los integrantes del equipo, pensamos entre todos cuál es la mejor alternativa para este paciente y se establece un plan de acción común. Es decir, una atención integrada y centrada en el paciente. Yo cuando hablo de equipo interdisciplinario, hago esto. ¿Sí? Digamos, esta intervención, que es una intervención en red, ¿no? Y como el concepto de la red, usando esta simbología, la red sostiene, contiene, nos da mayor seguridad, ¿sí? Saltar con red, ¿no? Uno lo hace como más seguro. Y yo creo que esa es la función que tenemos que dar en la intervención en cuidados paliativos con los pacientes. Pero bueno, no obstante, si bien es lo ideal trabajar en equipo interdisciplinario, bueno, una cosa es lo ideal, me quedan 5, y otra cosa es lo posible. Bien. A ver, hay problemas con los que nos podemos encontrar que tiene que ver con problemas de comunicación, ¿sí? Comunicación ineficaz. Es cierto que trabajar en equipo implica más tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos que discutir más, tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que elaborar entre todos la información. Muchas veces lo que hay que hacer es dejar de lado los ideales comunes para pasar al ideal del equipo, como esto que yo decía recién, por ejemplo, en relación en el alta, y que pueden haber importantes diferencias de criterio. Por eso era importante la formación en cuidados paliativos de todos. Y otros problemas como, bueno, que predomina el dominio de una de las personas y no se tome en cuenta la del resto, que las tareas y las responsabilidades sean confusas, no estén claras, que aparezcan cuestiones de competitividad, de confidencialidad, resistencia al trabajo interdisciplinario o el individualismo, ¿no? Y por otro lado, sí favorece el trabajo interdisciplinario ¿en qué? En que hay ventajas en la calidad en la atención global, que hay apoyo mutuo. Compartir esto en cuidados paliativos es fundamental, ¿sí? Cuando trabajamos en trabajo interdisciplinario no solamente tiene que ver con compartir, con discutir, con debatir cuestiones que tienen que ver con la mejora del paciente o la mejora en el tratamiento del paciente, sino que tiene que ver en esta intersección que mostraba Vicky al principio, ¿no? De cuidarnos como equipo. ¿Sí? Cuando uno, en las reuniones de equipo, no solamente hablamos de cuál es el mejor tratamiento para este paciente, también hablamos de, qué difícil
fue este paciente? ¿Cómo me pegó o me llegó al corazón ver a esta mamá con lo que le estaba pasando? ¿Sí? Esa es la función del equipo interdisciplinario, que es tanto más importante que la otra también. Bueno, para planificar el trabajo, distribuirlo, una cuestión de reconocimiento, ¿sí? De que haya un otro que nos vaya chequeando, che, vas bien, qué buena intervención hiciste, ¿sí? Esto nos ayuda. Compartir decisiones difíciles, sin duda, y sentido de pertenencia, ayuda a prevenir el burnout, que esto bueno, es muy importante y da como para hablar largo, y brinda soporte emocional intragrupo. Y así, muy chiquitito, tengo 3. Nos parece importante para los psicólogos que trabajamos en cuidados paliativos, quizás como puntualizar un poco cuál es el objetivo, ¿no? Que es bastante diferente a un trabajo que uno hace quizás de psicoterapia en otros ámbitos. Por un lado, explorar, reconocer, resignificar las características del comportamiento y del pensamiento del paciente que afectan desfavorablemente el ajuste de la enfermedad. A ver, yo creo que digamos, cada uno funcionamos de una manera particular, ¿no? Yo aprendí en esta tarea y en esta vida que no hay cosas que estén mal o que estén bien o que sean mejor o peor, sino que hay cosas que son funcionales o disfuncionales. Y esto es lo que nosotros como psicólogos de cuidados paliativos tenemos que detectar, ¿sí? Un ejemplo muy chiquitito, pero por ejemplo, una intervención con una paciente muy joven que cuando ella discutía con el marido estaban una semana sin hablarse. ¿Sí? Más allá de lo que uno puede pensar, si esa es la mejor forma o no, la realidad es que esto a esta pareja les funcionaba por todos los años que estuvieron juntos. Y cuando yo los conocí, hace muchos años que estuvieron juntos. El tema es que cuando la enfermedad apareció, este modo de funcionamiento ya no les sirvió más. ¿Sí? Porque ella se peleaban, entonces ella estaba en la cama y necesitaba hacerlo acordar a él la medicación y no le quería hablar porque estaba enojada. ¿Sí? Entonces, y él que se tenía que acercar porque le quería hacer un masaje porque a ella le dolía, no, pero no se hablaban. Entonces digo, quizás de esta forma fue funcional para ellos, pero con la aparición de la enfermedad, no. Y esto es las cosas que tenemos que tratar de detectar para trabajar en cuanto a modificar de aquí en más. Por supuesto, detectar y clarificar miedos y fantasías, favorecer la elaboración de estrategias de afrontamiento para insertarse en la vida, sostener los tratamientos, tomar decisiones, ¿no? Comprender esta situación tan particular que les toca atravesar. Fortalecer los factores que propenden las conductas resilientes. Y ya terminamos, creo que vamos a la última. Fortalecer la alianza terapéutica con el médico tratante. Esto es algo que trabajamos en cuidados paliativos frecuentemente, que tiene que ver con la adherencia terapéutica, ¿sí? Con que el paciente pueda entender las indicaciones del médico, llevar adelante los tratamientos que el médico le indica, como el médico le indica. El tema del manejo de la información, ¿sí? Del poder preguntar. Nosotros decimos, el paciente tiene derecho a saber, tiene derecho a tener la información, pero muchas veces hablo con médicos que me dicen, no, el paciente sabe todo, yo ya le expliqué todo, genial. Y voy a ver al paciente, no sabe nada. Entonces, cuando yo trabajo con médicos en clases de comunicación y demás, lo que les digo es, que el hecho de que uno diga no quiere decir que el otro lo haya escuchado, ¿sí? Y es más, el otro lo pudo haber escuchado, pero quizás no lo comprendió. Entonces, no alcanza con decirlo. Hay que ver qué chequeó el otro de lo que uno dice, ¿sí? Y hay que ver qué es lo que el otro entendió, ¿sí? De lo que uno dice. Fortalecer la autonomía del paciente y la toma de decisiones. Esto es recontra importante. Muchas veces con los pacientes que están enfermos, los pacientes adultos también, uno encuentra como que el entorno los aniña, ¿no? Los trata como chicos, no le contemos, porque encima todo lo que le está pasando, tirarle esta mala noticia, ¿no? Que muchas veces la enfermedad lo lleva a un lugar mucho más regresivo de ponerse más dependiente en un montón de cuestiones, hasta a veces en la alimentación, en la higiene, ¿no? Entonces, el trabajo nuestro de rescatarlo en esta subjetividad de adulto y de sujeto deseante, ¿no? A pesar de la enfermedad y de la incapacidad. Cierro. Mejorar la adherencia de los tratamientos, esto lo que hablábamos recién. Lograr la reinserción en la vida cotidiana elaborando la incertidumbre. Victoria antes decía, hemos asistido hasta procesos de casamientos, ¿no? En ese momento, de volver a conectarse con la vida.
preparar para la terminalidad y la muerte cuando ello sea necesario. ¿Sí? Y en cuidados paliativos, Victoria anticipaba esto, bueno, lo importante de trabajar con las directivas anticipadas, con la toma de decisiones, ¿no? En cuanto a intervenciones no invasivas, bueno, y un montón de cuestiones más. Y creo que lo que habíamos preparado llega a decirlo todo. Muchas gracias. El próximo expositor es Ricardo Lizarzaburu Gómez, profesional con más de 38 años de experiencia en el área financiera y comercial, ocupando cargos gerenciales en importantes empresas peruanas, administrador de empresa de profesión, con estudios de economía y especialidad en finanzas, empresario, consejero logoterapéutico, coach ontológico y practitioner en PNL. Hoy, enfocado en rescatar lo humano del ser humano para desarrollar las capacidades personales a efectos de obtener el máximo potencial personal y profesional que redunda en el incremento de su propuesta de valor en beneficio de su entorno. Lo escuchamos. Hola, buenas. Yo quisiera empezar primero con una canción y no sé si es que lo vaya a poder compartir, así que alguna medida o algún plan de contingencia, ¿no? Stefano Pesqueira, que es un competidor del Delta, que ha tenido resultados de los Panamericanos, extraordinarios, ¿no? Lima y que 2019. ahora tratará de hacer ¿Por qué quiero empezar con esta canción o por qué quiero hacer mención a los Panamericanos? Favoritos para ganar Muchísimas personas para obtener fuera de medalla Perú, ya tiene el y boleto muchos para peruanos, los Juegos no Olímpicos apostaban de que Lima o el Perú 2020, iba a y ser él fue unos Juegos elegido Panamericanos para cargar con espectaculares. esa responsabilidad. Nadie apostaba. Inmediatamente se pudo palpar. Y felizmente, El estos Juegos, en el Estadio Nacional explotó. para opinión de muchísimas Empezaron a personas, bailar, empezaron han a sido los cantar. mejores Juegos Panamericanos, Creo que ¿no? también de aquí toda la historia. compañeros que están en el palco hicieron Yo lo quisiera propio, preguntar, porque es ¿o qué creen ustedes a qué se debió? Y la verdad también es bueno que Si yo dijera cuál fue la razón para que estos Juegos Panamericanos hayan sido los mejores Juegos Panamericanos de la historia, ¿qué creen ustedes que se dio? ¿O por qué se dio? ¿O para qué se dio? Y algo fundamental. Hay un líder, Carlos Neuhaus, y hay todo un equipo que lo secundó. Y si nosotros nos ponemos a pensar, habían 1.200 millones de dólares como presupuesto para hacer, digamos, las instalaciones, uno diría, la corrupción va a estar a la orden del día, más de uno, ¿no es cierto?, va a poner o va a meter dedo, como se dice. Sin embargo, esta organización ahorró 756.000 soles, lo que puede significar aproximadamente unos 200.000 dólares. Y han visto ustedes cómo se dio estos juegos. ¿Y saben por qué? Una sola palabra. Se institucionalizó. O sea, hubo esa vincularidad, esa confianza, ese liderazgo de Carlos Neuhaus, fue compartido por el otro equipo, por 3.000 voluntarios. Ambos entendieron qué es lo que se tenía que hacer. La vincularidad estuvo a la orden del día. Y eso, pilas y esto. ¿Te lo puedes pasar? Por lo tanto, yo lo asocio a lo siguiente, ¿no? Necesitamos líderes que no estén enamorados del dinero, sino de la justicia, que no estén enamorados de la publicidad, sino de la humanidad. Y hoy por hoy, donde sabemos que hay una crisis de valores a nivel mundial, no solamente en Sudamérica, no solamente en Perú, en Argentina, a nivel mundial, la gente, los líderes están enamorados del dinero. Y ojo, todos acá somos líderes. Nosotros elegimos a nuestras autoridades y somos cómplices pasivos, como digo yo, porque no tomamos acción. Y seguro en las próximas elecciones votaremos por aquellas personas
que nos robaron miles de millones de soles o dólares o pesos. Entonces nosotros también jugamos un papel importante porque el líder no puede estar de ninguna manera en acción neutra. Hay líderes buenos como hay líderes malos. Mussolini, Hitler, Gandhi, ¿no es cierto? Entonces, un líder no puede estar de ninguna manera en acción neutra. Tiene que tomar acción. ¿Ok? Implica responsabilidad, pero también la responsabilidad implica libertad. Ambos van de las manos. Y si nosotros observamos, un líder responsable está actuando. Y nosotros, ontológicamente en el coach decimos, el lenguaje crea realidades. ¿Ok? Entonces yo puedo emitir un juicio, puedo hacer una declaración o puedo hacer una afirmación. El líder está haciendo eso. Y si nosotros vamos al ser, si estamos pretendiendo humanizar a la persona, deberíamos saber exactamente que lo que diga el líder va a trascender. Les digo honestamente, qué difícil es cuando yo toco la puerta a alguna empresa, yo tengo un call center en mi país, independientemente de eso, hago talleres, y cuando les hablo de la logoterapia me dicen, Ricardo, ¿qué es logoterapia? Yo le hablo del coach y todo el mundo entiende, sí, coach, porque lo asocian a entrenamiento, ¿no es cierto? Y yo honestamente digo una palabra, y se los digo con todo respeto, para mí la palabra coach se ha prostituido y está manoseada. Todo el mundo es coach, pero no todo el mundo puede ser logoterapeuta o consejero logoterapeuta. Entonces, ser líder y cambiar la mentalidad del líder es sumamente complicado y es romper un paradigma. ¿Por qué? Porque el líder todo lo ve dinero. Si yo estoy en una empresa y soy el gerente general, evidentemente lo que tengo que ver es mi última línea, el EBITDA, renta, ganancia. Todo lo estoy asociando a dinero, resultados cuantificables. Pero esos resultados cuantificables, ¿quién los da? Lo da una persona, lo da un ser humano. Por lo tanto, tengo que tratar a la persona como tal. Yo recuerdo hace muchos años, cuando recién empecé a trabajar, me decían, Ricardo, tus problemas los dejas en la puerta. Y de verdad yo creía eso, ¿no? Yo llegaba a la puerta, dejaba mi mochila y entraba feliz y contento, pensando que mi problema lo había dejado afuera. Tremendo error. Tremendo error. Yo hoy por hoy, a mi personal, una vez por semana le hago taller. Y conversamos de cualquier cosa. Intercambiamos, yo les pregunto, termina el mes y les pregunto cómo te fue el mes pasado. ¿Por qué no llegaste a la cuota? ¿Por qué tú sí llegaste a la cuota? Y conversamos en un desayuno. Porque a mí me interesa sobremanera, yo entiendo lo siguiente, si mi personal está en óptimas condiciones, mentales, físicas, emocionales, ese muchacho o esa chica va a rendir 100%. Yo les digo, cuando vengan acá a la empresa, no vengan por dinero. Si van a venir por dinero, no vengan. De verdad que no los quiero, no vengan. No, yo no quiero que vengan a calentar el asiento. Vengan para un resultado, no por un resultado, no, para un resultado. Porque la consecuencia, ¿qué cosa va a ser? Dinero más comisiones. Entonces, hay todo un entrelazamiento al tema. Yo hablo mucho del paradigma tener, hacer, ser versus el ser, hacer, tener. Tengo para ser feliz. Voy a ser feliz cuando tenga dinero, voy a ser feliz cuando tenga un carro, voy a ser feliz ¿cuándo? Cuando en realidad yo debería decidir ser feliz. Actuar feliz, con alegría, levantarme con actitud. Todos tenemos problemas. Pero el problema es problema porque tiene solución. Si no, no fuera problema. Estamos acá para encontrar la solución al problema. Y la única forma es mirándose, escuchándose, hablándose. Una persona que se desarrolla conscientemente, ojo, conscientemente, cognitivo,
espiritual, emocional o habilidades blandas. De nada hago yo recibir cognitivamente en la escuela mil de información. Cuando salgo al campo, salgo al mercado, salgo a la oficina, no tengo la capacidad de poder interactuar con otra persona. No sé ni siquiera vincularme. No sé ni siquiera respetar espacios. ¿Cómo voy a poder yo liderar o dirigir a una persona si ni siquiera sé? Puedo ser PhD, máster, doctor en lo que sea. Economía, finanzas, administración, lo que quieran. Pero si no sé llegar a mi empleado, si no sé llegar al ciudadano, si no sé llegar a mi esposo o a mis hijos, ¿qué cosa le voy a transmitir? El mundo no gira a mi alrededor. Y yo soy parte de una sociedad, parte de una familia, parte de una empresa. Por lo tanto, también soy líder. Y tengo que tener la capacidad y las cualidades para poder vincularme. Yo estoy convencido, porque ya me lo han dicho, cuando yo comparto y hablo estos temas con otras personas que están en la vorágine del día a día y me dicen, Ricardo, ¿de qué estás hablando? Pero si quiero resultados, me dice. Está bien, o sea, y comenzamos a intercambiar opinión. Es algo que yo aprendí a mis 45 años, hace 13 años. Porque sentí que algo faltaba. Y faltaba esto. Puedes pasar. Miren, dale nomás. Esto es una foto. Este es el Aosangate. Atrás está el Aosangate, es una montaña que está en Cusco, en el Perú. Este soy yo. Recorrimos 100 kilómetros en la montaña, 6 días, entre 4.200 metros de altura y 5.200 metros de altura. Él es el dueño de la agencia y él es el guía y un grupo que conocí. Si vemos, hablo de libertad, hablo de ética, hablo de valores, de poder, paradigmas, educación, responsabilidad, vincularidad. Todo eso se dio en ese camino. Todo eso se dio en esos 6 días, en esos 100 kilómetros. Porque al resto de personas no los conocía, nunca los había visto. Y fue un viaje, fue un trekking espectacular, donde todos, por un tema de respeto, por un tema de valores, por un tema de educación, pudimos compartir y pudimos hacer que esa aventura sea espectacular. Y todos, sin excepción, respetamos al líder. Y el líder es en este momento, este muchacho. Porque sabíamos perfectamente que somos ignorantes en esa experiencia, en esa aventura éramos ignorantes. No sabíamos qué cosas teníamos que hacer. ¿Y por qué por qué seguimos a José? Porque había confianza. ¿Puedes pasar? Había confianza. Si hay confianza, tu equipo te va a dar lo que quieras por admiración. Nadie te va a seguir porque yo lo ordeno. Ok, está bien, eres mi jefe, lo voy a hacer. Durará 1, 2, 3 días. A la semana, al mes, ya no quiero estar acá. Yo ya me quiero ir. Y si me quiero ir, yo ya no voy a comenzar a dar el máximo potencial. Mis potencialidades no van a ser desplegadas por más que tú te acerques, porque me estás imponiendo un tema. Y eso no funciona. Uno saca mucho más u obtiene mejores resultados cuando hay un respeto mutuo de ambos. Y si el líder baja a la cancha, juega el partido, con mayor razón, los subordinados lo van a seguir por admiración. Y eso a veces muchos no lo entendemos. Tienes que ser protagonista, no paciente. Sea activo o proactivo, pero no seas pasivo. ¿Qué es lo único que cae del cielo? La lluvia, ¿no es cierto? Nada más. Todo lo demás, hazlo por ti. Si quieres que funcione y quieres que se dé, hazlo tú. Acciona, da el primer paso. Difícil, seguro que es difícil. Pero tienes que romper tus propios paradigmas. Tienes que entender, tienes que saber cuáles son tus potencialidades. Tienes que conversar contigo mismo para ver, digamos, esa capacidad humana que también tienes.
Y como decía, lo ha dicho muchas veces Víctor Frank, no hay que tratar a la persona como es, hay que tratar a la persona como lo que podría ser. No lo trates enfermo, trátalo sano. Y a veces eso no logramos entender. Puedes pasar. Yo acá había hecho un video, no sé si se puede ver el video y lo voy narrando. Sí. Hay 3 personas. Una señora Socorro, que es boliviana, es dueña de un hotel. Está Rosana, que es una directora ejecutiva de una ONG, a quien yo doy asesoría, consultoría y atención, contenciones emocionales. Una ONG donde hospeda a familias cuyos niños tienen cáncer, ¿no? Básicamente provincias de cero recurso económico. Ella es Socorro, ¿no? Adelantemos, y terminamos con un muchacho que es un gerente de Bacus, ¿no? Las empresas cerveceras más grandes de Perú. Y lo importante de todo ello es que los 3, de un momento determinado, mencionan términos logoterapéuticos. O sea, se dan cuenta y entienden de que si nosotros logramos, digamos, humanizar al líder, vamos a conseguir muchísimos resultados. ¿Por qué no lo hacen? Porque arriba, las personas de arriba o su entorno no entienden y evidentemente sienten cierta vergüenza o cierto rechazo o cierto temor. Acá tenemos la Vía Láctea, una estrella fugaz, y todo eso en ese espacio, ¿no? Comenzamos a preguntarnos, o sea, tu dimensión espiritual, o sea, ¿cómo así llegaste aquí? ¿Cómo lo compartes? ¿Cómo apoyas? El mejor estado, el estado más poderoso de un líder es vulnerable, aunque parezca mentira. Pero la vulnerabilidad implica confianza, transparencia y sinceridad. Entonces, si un líder es vulnerable, no hay forma de que la competencia o los enemigos le vayan a hacer daño. Porque está siendo sincero, está siendo transparente, aunque parezca mentira. La confianza es el valor de los valores. Entonces, ahí es donde uno tiene que preguntarse, ¿cómo trasciendo para transformar aquello que está en mí mismo? ¿Qué puede detener mi crecimiento? ¿Cuáles son los retos en su crecimiento en relación con los demás? ¿Cómo me autodistancio para poder ver el bosque y no el árbol? ¿Cómo pretendo ser un ejemplo para todas las personas que están a mi alrededor? El hombre es libre para ser responsable y es responsable porque es libre. Por lo tanto, si no hay nada y nadie que me detenga, ¿por qué no logro yo vincularme y expresarle al resto de personas mi cariño, mi respeto, mi admiración? No, porque eso es debilidad, no, porque eso es vulnerabilidad. Ya me quedan 3 minutos, creo, así que… En el cuadrante de la vida, yo debería preguntarme y tratar de obtener respuesta a estas 4 preguntas, ¿no? ¿Quién soy, qué quiero, qué doy y hacia dónde voy? Entonces, si yo digo quién soy y hacia dónde voy, estoy haciendo un autoconocimiento y unicidad. Y eso me permite a mí capacidades y potencialidades. Voy a descubrir mis capacidades y potencialidades. En el segundo cuadrante voy a ver qué quiero y quién soy. ¿Qué quiero y quién soy? Y ahí estoy bien, voy a tomar decisiones y voy a elegir, voy a persuadir. Si voy al tercero, ¿qué quiero y qué doy? Esa es responsabilidad. Y por último, ¿qué doy y hacia dónde voy? Mi autotrascendencia. ¿Ok? Y para terminar, pon 2. Voy a procurar resumirlo. Yo considero que estamos acá. ¿Ok? Miren esta frase que la vez pasada vi. Los sicarios surgen de un mundo desprovisto de amor y ausencia de oportunidades donde prima la desesperanza. Nosotros como sociedad somos responsables de eso.
Nosotros, autoridades, líderes, somos responsables de eso. Corrupción ya está estandarizado, está institucionalizado. No pasa absolutamente nada. Porque no hay respeto, no hay amor, no hay cariño, no hay espiritualidad. Entonces la idea es llevarlos acá. Como lo decía ayer Alejandro, o sea, yo no me voy a pasar a hacer sesiones, nunca termino, pero sí hacer talleres, seminarios, charlas, conversatorios, donde la gente exponga su punto de vista y donde podamos comenzar desde la raíz a hacer un cambio paradigmático. Y lo resumo en lo siguiente: nada cambia, tú cambias, todo cambia. Si tú no cambias, nada va a cambiar. Entonces no le echemos la culpa a terceros. Nada cambia, tú cambias, todo cambia. ¿Quieres que tu esposa te hable? ¿Quieres que tu esposo te hable? Habla, acércate, conversa. Y no hay problema alguno que no se solucione con una buena conversación. Entonces también eres líder. Eres líder y eres dueño de tus decisiones. No le echemos la culpa a terceros. En nuestras manos está la capacidad de poder cambiar todo este entorno. Queremos humanizar, queremos que un punto de encuentro, hablamos de humanidad, cambiemos nosotros. Para luego lograr eso, ¿no? Una sociedad humanizada, líderes humanizados, donde podamos entender un tema de autodistanciamiento, autotrascendencia. Y en donde si yo cambio, todo cambia, mi vincularidad va a mejorar de manera sustancial, con resultados, bien sea emocionales, como numéricos, económicos o financieros. Muchas gracias. La última exponente del día de hoy es Emma Rotondo. El título de su trabajo: Humanizando la evaluación de programas sociales, integrando la logoterapia. Emma es peruana, antropóloga social y consejera en logoterapia por el Instituto Peruano de Logoterapia Víctor Frankl de Lima, del cual es docente y terapeuta. Actualmente ha iniciado la formación como facilitadora en análisis bioenergético con la Escuela Internacional de Análisis Bioenergético de Chile, que aborda a las personas desde la multiplicidad, cuerpo, psiquismo y emociones, y las acompaña para el desarrollo de su potencial y el mejoramiento de sus vínculos. Es experta en monitoreo, evaluación y sistematización de programas sociales con más de 30 años de experiencia en 16 países de la región, entrenando a personal de proyectos y asesorando programas dirigidos a población vulnerable en situaciones límite como trata, explotación sexual, crisis sociales, violencia de género en Centroamérica y Sudamérica para un abordaje humanista orientado a la resiliencia. La escuchamos. Gracias. Pensé mucho si ponía 30 años de experiencia porque, bueno, ya uno los años, pero dije, bueno, es la experiencia que uno tiene y que, bueno, se valora, la valoro, porque de alguna manera me ha sido un privilegio para mí en todos esos 30 años de experiencia en 16 países de ingresar a hogares y escuchar a mucha gente, ¿no? Desde estar en Sinaloa escuchando a los niños que migran de Oaxaca, por ejemplo, a Sinaloa, con sus padres para el tema de la agricultura de exportación y están unos cuantos meses, ¿no? Sus padres ahí en pleno sol, con personas de El Salvador, por ejemplo, que han salido algunos de las, digamos, de las maras, o que son trabajadores domésticos, ¿sí? O que fueron secuestrados, por ejemplo, uno en Veracruz que regresó y que fue secuestrado para mendigar, ¿no? En otra ciudad, en Guadalajara. O trabajar con víctimas del terrorismo en Perú, ¿no? Y el escuchar y el, digamos que de alguna manera el hecho de haber estudiado logoterapia me ha facilitado mucho el poder comprender a las personas y entrevistarlas de una manera mucho más humana, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, estoy empujando un grupo dentro de lo que es una sociedad profesional que se llama la Red Latinoamericana de Seguimiento y Evaluación,
para incorporar el tema de crisis humanitarias, pero abordando con la logoterapia. Es decir, enriquecer la práctica profesional de aquellos que estamos en monitoreo y evaluación de programas sociales, incorporando el enfoque humanista existencial, ¿no? Esa es una labor que estamos haciendo con un grupo de personas. Hay una en Costa Rica que también está formando logoterapeutas y que también trabaja en monitoreo y evaluación. ¿Y por qué? Porque digamos, hay una constatación, podemos pasar a la siguiente, de la importancia que tiene el abordaje humanista y no instrumental dentro del monitoreo y evaluación de programas sociales. A mí me gustaba mucho, digamos, esta figura que dice: un mono y un pez fueron llevados juntos por la marea. El mono, ágil y experto, tuvo la suerte de treparse en un árbol donde quedó a salvo. Mirando las aguas bravas, observó que el pez luchaba contra la corriente y en un intento de salvarlo alargó la mano y lo sacó del agua. La fábula termina contando la sorpresa que se llevó el mono al ver que el pez no le agradeció el favor, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con la conexión, con la intuición, con la capacidad de empatía, ¿sí? Que podemos nosotros desarrollar cuando abordamos personas, digamos. No son solamente ciudadanos con derechos y deberes, porque de alguna manera también mi antecedente feminista hace que considere que las personas tenemos, digamos, somos ciudadanos con derechos y deberes. Sin embargo, somos personas. Si vemos los programas sociales, los ven solo como ciudadanos y no como personas. Lo ven como un número y no lo ven como seres humanos. Y eso creo que es un saldo cuántico que hay que realizar. Bien, aquí traigo una frase de Viktor Frankl que a mí me gustó mucho, que decía: ¿por qué no poner la logoterapia a su propio idioma, que lo ayude a resolver mejor sus problemas cotidianos? A fin de cuentas, todo lo que enseño lo aprendí de mis pacientes. Y la idea es que donde hay seres humanos hay logoterapia, hay análisis existencial. Y entonces el cielo es el límite para poder adaptar, digamos, el enfoque de la logoterapia y del análisis existencial a cualquier profesión, a cualquier, digamos, abordaje, a cualquier oficio, si se quiere, en el cual estén personas. Y una de ellas es el monitoreo y evaluación, que hoy en día es una profesión, ¿sí? Hay maestrías, hay diplomados, hay, digamos, certificaciones y acreditaciones en monitoreo y evaluación, y sin embargo no está el enfoque humanista existencial ahí presente, tratando con personas, ¿sí? Entonces, digamos, la hipótesis que yo traigo aquí, que la he venido probando también a lo largo de los últimos 6 años, ¿sí? Después de que egresé de la logoterapia, por más de mis 30 años de experiencia en monitoreo, 6 años, digamos, que he venido incorporando la logoterapia en el diseño y evaluación de programas sociales, y entonces he visto que juntar la logoterapia con los programas sociales, con la evaluación y el diseño, lo potencia enormemente, porque humaniza los programas sociales, definitivamente. Potencia los resultados, porque todo programa social busca obtener resultados, cambios sostenibles en el tiempo, se habla mucho del impacto, pero si el cambio viene de afuera y no desde adentro, entonces no van a ser, digamos, sostenibles. Quiero decir, tiene que venir de adentro hacia afuera que de afuera hacia adentro, ¿no? Entonces potencia los resultados porque produce cambios perdurables en las personas y en los grupos, ¿sí? Y además también tiene un desafío para las nuevas competencias profesionales en monitoreo y evaluación, ¿sí? Del cual, les digo, estoy formando parte de un grupo que trabaja estándares de evaluación, y en esos grupos nos interesa mucho colocar el tema de las nuevas competencias profesionales, digamos, con la logoterapia. ¿Qué es la evaluación de programas? La evaluación de programas es creada en Norteamérica en los años 50, que es un tipo de investigación aplicada que lo que busca es mejorar algo, ¿sí? Entonces, se trabaja transdisciplinariamente, se trabaja desde las ciencias sociales, desde la psicología, desde la educación, desde la antropología, sociología, economía, ¿sí? Con la idea de conocer la efectividad de un programa o de un proyecto, ¿sí? De una intervención social que es adaptado a un ambiente político, organizacional determinado, ¿no? Entonces los profesionales de evaluación vamos con nuestro cajón de herramientas, ¿sí? A demostrar
la efectividad y sostenibilidad de un programa. Dentro de la evaluación de proyectos y programas hay una cantidad enorme, digamos, de enfoques. Uno de ellos es el cuasi experimental, que lamentablemente los ministerios de Economía y Finanzas de nuestros países lo han adoptado en detrimento de otros que tienen que ver con la transformación, con lo participativo, que es de donde yo vengo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué creemos en que el cambio, además que la evaluación de proyectos y programas debe considerar el punto de vista de las personas sobre el cambio de sus vidas? ¿Sí? Mientras que otros dicen, no, esto es como un número y hay que buscar un clon para poder comparar los resultados de aquellos que tuvieron una intervención versus los que no lo tuvieron. ¿Sí? Entonces, la idea es entonces que la evaluación de proyectos y programas es también una oportunidad para aprender. ¿Sí? Los que comenzaron la evaluación de proyectos y programas en Norteamérica, Cronbach, por ejemplo, decía que es inherente a la evaluación el aprendizaje. Actualmente, el tema del control y la rendición de cuentas, que es importante, pero no es lo único, es lo que prevalece, y no el aprendizaje social sobre lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado. Por ejemplo, ¿qué tipo de estrategias han funcionado mejor para la erradicación o la prevención de la trata? O para el tema de la equidad de género, o para, por ejemplo, reducir el embarazo adolescente, ¿no? Entonces, el aprendizaje social es fundamental digamos, en los programas sociales y sobre todo en la evaluación. Y no solamente el contar con un informe, que es el producto que presentamos los evaluadores, sino también de aprovechar el proceso para pensar evaluativamente y de manera crítica en democracia con los mismos incumbentes, que son las personas que han pasado por estos programas sociales. Entonces, al mirarlos como personas con la logoterapia, vamos a favorecer que la democracia, el diálogo y el uso del conocimiento les favorezca en sus vidas y no solamente sea un momento para extraer información, llevar un informe que después nadie lee o si el gerente no le gustó o al director del proyecto tampoco, lo pone a un costado. Entonces hay que aprovechar el proceso participativo y aprovechar el proceso de la evaluación para que las personas también cambien de perspectiva respecto a sus vidas, porque es nada menos que respecto a sus vidas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo pienso que puede rehumanizar la logoterapia, la evaluación de proyectos y programas? En principio, considerar a la persona como protagonista, no solamente como un número o no solamente como un, entre comillas, beneficiario, digamos, palabra que desde mi perspectiva hay que erradicar porque lo ve de una manera pasiva, ¿no? Entonces, la persona como protagonista, ¿no? La idea es también que estos programas movilicen recursos de las personas y no solamente con una oferta de soluciones que viene desde afuera, sino también con una movilización de recursos desde adentro, ¿sí? Movilizar las personas con sus conocimientos, con su cultura, ¿sí? De manera de que puedan ellos también tener una conciencia crítica y fluir mejor en el mundo. ¿Sí? No solamente, digamos, obtener resultados para que vayan a inaugurar y decir, lo logramos y entonces tengo este rédito político. ¿Qué más puede hacer, digamos, la logoterapia para humanizar el diseño y la evaluación de programas sociales? Considerarlos siempre como persona con capacidad de encontrar sentido propio. ¿Sí? Cuando venimos a obtener resultados, muchas veces los ejecutores de estos proyectos y programas vienen con soluciones predeterminadas, pero no les preguntan si es adecuado para sus vidas o no. Entonces, la logoterapia puede ayudar, digamos, y contribuir significativamente, digamos, a mejorar en los resultados y el impacto, encontrando, digamos, espacios a través de los cuales las personas encuentren su propio sentido y también las soluciones a los problemas que les afectan, ¿sí? ¿Cuáles son tus sueños, por ejemplo? ¿No? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué proyecto de vida tienes? Entonces, pienso que el factor humano potencia el impacto y eso es fundamental. ¿Sí? Eso lo hemos podido ver en algunas evaluaciones recientes que hemos realizado, por ejemplo, el tema sobre esclavitud, realicé uno en Perú sobre el tema de esclavitud y me tocó viajar a las zonas de Iquitos, una zona de selva, que tiene 30% de embarazo adolescente, de entre 15 y 19 años, o sea, las niñas se embarazan 30%, y donde la explotación sexual es
digamos, sumamente frecuente, es la familia la que impulsa la salida temprana de las niñas. Entonces, en esa evaluación conversamos mucho, primero trabajamos meditación. O sea, si mis amigos evaluadores me ven, pueden decir que soy un hereje de la evaluación porque no llego, digamos, con un cuestionario estandarizado para llenar un casillero, sino primero, si estoy hablando de temas sensibles con personas que han pasado por esto, no voy a empezar a extraer información, sino trabajamos meditación, en algún momento hacemos danza, un poco de danza movimiento terapia en la que también me formé, lo cual me hizo desrigidizarme un poco, ¿no? Y después de ello nos sentamos y conversamos sobre sus sueños, pintamos los sueños y las niñas que eran más resilientes eran aquellas que tenían un sueño y un proyecto de vida, versus aquellas que no habían, que eran muy pocas, ¿no? Entonces, para mí eso era un factor de éxito, ¿no? Entonces, trabajar el proceso de evaluación, considerarnos como personas, movilizando sus propios recursos, sus propios sueños, resultó ser sumamente potente y con muy buenos resultados, ¿no? En el informe propiamente tal, que es lo que tenía que dar, ¿no? Entonces, ¿qué más puede hacer la logoterapia, digamos, en el diseño y evaluación de programas sociales? En el diseño es fundamental el despertar la capacidad de oposición del espíritu, eso es sumamente importante, ¿no? Porque de alguna manera, como les decía anteriormente, si nosotros venimos desde fuera para ofrecer soluciones, termina el proyecto y programa y no pasó nada, ¿sí? Pero si movilizamos a las personas en su capacidad para ver de una manera distinta, por ejemplo, las mujeres afectadas por violencia familiar, si saben decir no y si optan libremente por una vida distinta, después de, por supuesto, un proceso de sensibilización, porque hay casos de subordinación sumamente fuertes y muy largos, ¿no? Pero se les puede movilizar a través de diferentes formas lúdicas y diferentes formas, digamos, de trabajar con ellas, puede favorecer que ellas se vean, digamos, no aceptando como algo normal la violencia, ¿no? Sea física, psicológica, patrimonial, cualquiera de ellas, ¿no? Y entonces surte efecto, ¿no? Entonces es fundamental, pienso yo, que las teorías de cambio, que son aquellas que se insertan en los diseños de programa, puedan incorporar el desarrollo personal y el sentido, ¿no? El autoconocimiento, el autodistanciamiento, la autotrascendencia y la orientación hacia valores. Toma tiempo, pero es mucho más efectivo y tiene mucho más impacto. Seguimos. Entonces, humanizar el diseño y la evaluación de proyectos y programas implica incluir la responsabilidad en los programas sociales. ¿Cómo? Por ejemplo, la capacidad de autodeterminarnos, tomar responsabilidad sobre nosotros mismos, ¿sí? Y devolver al hombre su dimensión antropológica más esencial, entonces su carácter decisional. Esto implicará que aquel que trabaja en programas sociales, que sean de sector público o privado, también cambie su perspectiva de ser aquel que trae soluciones de manera vertical, aquel que facilita procesos a través de los cuales las personas deciden. Y eso es un cambio de paradigma importante, que creo que hay que empezar a trabajar fuertemente, ¿no? Entonces, ¿qué más implica humanizar el diseño y evaluación de programas sociales? Incluir el tema del crecimiento personal, ¿no? La apertura a técnicas participativas, dialógicas, ¿sí? Lúdicas, dentro de la evaluación también, ¿por qué no? Yo recuerdo haber trabajado en entrevista a niños en la zona también de selva, en la cual hablábamos sobre los derechos que estaban vulnerados y trabajábamos como con un río, ¿no? Y ellos dibujaban el río y a través del río empezaban a hablar de sus propias vidas. Entonces, trabajar con dibujo, con arteterapia, es fundamental. ¿Para qué? Para no tener una entrevista pues rígida de, bueno, ¿cuál es tu problema o tu trauma? No, sino trabajar lúdicamente a través del cual pueden ellos sacar los elementos que más les duelen, ¿no? O también aquellos de los cuales se sienten orgullosos, ¿no? Fundamental cuidar los vínculos y la calidad de los intercambios. Eso es clave y no está presente, ¿sí? Aquellos que trabajan en programas sociales van muchas veces con los recursos, pero de una manera muy autoritaria y no pocas veces, digamos, irrespetuosa, ¿no? ¿Qué más? Por ejemplo, pienso que humanizar el diseño y la evaluación de programas implica que adoptar algunas técnicas de, digamos, de la logoterapia al campo de la evaluación.
Por ejemplo, el DOT y DOTS resulta ser particularmente importante para poder mirar las experiencias de vida significativas que puedan haber tenido las personas, ¿no? Trabajar a través de preguntas abiertas y que las personas vayan expresándose a través del diálogo socrático. O trabajar también autobiografías, ¿no? Elizabeth Lucas trabajaba una técnica muy interesante de autobiografía, a través de escritura terapéutica. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿No? O le puedes preguntar también, escribir en tercera persona, ¿no? Si tuvieras que escribirte, por ejemplo, escribir una carta a ti misma o a ti mismo, pero siendo como si fueras otra persona y te pusieras debajo de la puerta una carta, ¿qué te dirías? ¿Mm? Y así, ¿no? Juego de roles, visualización a través de la biblioterapia, también con cuentos, que podemos crear los cuentos con las propias personas. Con niños de la calle se puede trabajar, y eso lo hemos hecho, también historias que ellos completaban los finales y discutíamos sobre el tema de cómo terminaban las historias o cómo comenzaban, ¿no? Pero con historias que partían de ellos, ¿no? Subasta de valores, dinámicas para la facilitación del ser, que hay muchísimas, ¿no? El monitoreo y evaluación por imágenes, también a través de la fotografía. Por ejemplo, con fotografía se puede trabajar en la selva. Hay una experiencia en la selva peruana, una muy interesante, de los indígenas Ahuajún, con taparrabos y con flechas, y ellos hablaban sobre sus recursos naturales y sus vidas, ¿no? A través de la fotografía. Una fotografía es muy poderosa. Bien, entonces, para programas, por ejemplo, orientados a los temas de resiliencia, se puede trabajar muchísimo la habilidad para soñar y visualizar el futuro. Muchas veces es difícil visualizar el futuro. Entonces, sensibilizando, ¿eh?, a través de diferentes técnicas y sobre todo de la empatía y un buen contacto con las personas, ¿no? Un encuentro humano, ¿sí? Podemos apoyar a la persona que visualice el futuro, ¿sí? Y que pueda mirar más opciones para su vida, ¿no? Y que además también pueda tejer más redes de soporte en su comunidad o y fuera de ella, ¿sí? Entonces, en los temas de resiliencia se pueden trabajar al abrir un campo de visión mayor. Entonces, la evaluación no solamente es para que el evaluador tenga un informe y lo dé, sino también para que el proceso evaluativo haga crecer a las personas mirando mucho más opciones, ¿no? ¿Cómo encaro lo que me pasa? ¿Qué opciones tengo? ¿Cómo puedo hacer? ¿No? Y facilitar así la conexión con los recursos espirituales de las personas, ¿sí? En el caso de humanizar los evaluadores, y aquí ya termino, yo creo que hay competencias técnicas que es necesario trabajar, ¿sí? En principio, conocer los enfoques de resiliencia social e individual es fundamental, ¿sí? Cómo abordar el sentido, el despertar de la conciencia y la responsabilidad en las personas, métodos centrados en las personas no extractivas, ¿sí? Porque muchas veces vamos, como les decía, con cuestionarios muy cerrados. Entrenamiento, entrevistas para personas en crisis. Me sucedió recientemente que trabajaba un proyecto de educación sexual integral y se hacían entrevistas a maestros, y de pronto un maestro de matemáticas, cuando le preguntaban, porque estábamos hablando de temas muy íntimos, de temas de educación sexual, estaban en un grupo de docentes y el maestro arrancó a llorar sin parar. Y de pronto empezó y dijo, bueno, a mí nadie nunca me ha abrazado. Nunca nadie me ha abrazado. Entonces, en ese momento, abrazarlo todos. Entonces, sucede eso. Cuando trabajamos temas sensibles, las personas se quiebran. Y tenemos que estar preparados, ¿sí?, para poder atender, a tener contención emocional de emergencia, ¿no? Entrevistas para personas en crisis. Definitivamente eso es clave. No puede ser que no tengamos un entrenamiento particular, y en eso la logoterapia puede ayudar muchísimo. Y finalmente, competencias personal sociales, no solamente técnicas por parte de los evaluadores. Escucha activa, fundamental, empatía, comunicación asertiva, trabajar sin juicio, porque muchas veces vamos con supuestos, ¿sí? Y ya creemos que le vamos a completar la respuesta al informante, ¿sí?, cuando en realidad lo que tenemos que es comprender, ¿sí?, sin juicio. Contención emocional, como les había dicho, técnica de facilitación del ser, y sobre todo un elemento que me parece fundamental, que es humildad. La humildad, ¿sí?, frente a las diferencias, frente a las perspectivas que son múltiples, ¿no? Entonces,
grandes desafíos. Pienso que la logoterapia tiene grandes aportes para el diseño y evaluación de programas sociales, puede hacer la diferencia y puede hacer que el proceso evaluativo sea enriquecedor para todas las partes y sobre todo para contribuir a que los impactos sean realmente sostenibles. Eso. Gracias.